Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Acá tengo a mi lado los Tron Smart Air y los Air Plus. ¿Qué tienen de diferente estos manos libres? Sin duda tienen mucho que ofrecer. ¿Qué tal si vamos con la intro? Y mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like. Y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Y bien amigos, ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro, hoy vamos a analizar estas dos referencias. La última referencia de los Tron Smart son los Tron Smart Air y los Air Plus, que es su versión premium. Tienen cosas interesantes que ofrecer, tienen algo que los diferencia de todas las otras referencias y de su competencia, y es algo que vamos a analizar acá muy bien en el canal, incluso el tema gaming. Así es que comencemos. Y acá tenemos ambas cajas de los Tron Smart Air Plus y Air normalitos. En la caja de los Tron Smart Plus viene un poco más premium, más pro la envoltura, y los otros pues un poquito más sencilla, como era de esperarse. Y en cuanto al contenido, pues viene casi lo mismo. Viene la base, viene las gomas, el cable, los auriculares, y en cuanto a los Tron Smart Air Plus pues viene una funda como un valor adicional, que es un detalle muy curioso, pero no es lo único. Vamos a hacer un paralelo entre las funcionalidades que traen ambas referencias, que son casi las mismas, solo varía en unos pequeños aspectos. Bien, ambos traen cancelación activa de ruido híbrida hasta de 35 decibelios, lo cual nos va a permitir tener un excelente sonido. Y esto gracias a que trae un chip Qualcomm QCC3046, que nos va a garantizar un excelente sonido y es un chip que está solamente presente en los auriculares top. Y para los que les gusta la calidad del sonido, pues este chip Qualcomm nos va a permitir reproducir el códec aptX, que es para música con mucho más calidad de sonido, con mucho más detalle, con mucha más fidelidad. Ambas referencias cuentan con 6 micrófonos CVC 8.0, lo cual nos permitirá manejar los tres estados que tienen ambas referencias: la cancelación de ruido activa, la cancelación de ruido apagada y la reproducción del sonido ambiente. Ambas referencias cuentan con Bluetooth 5.2, lo cual nos dará una mayor estabilidad, es decir, no sufriremos de desconexiones paulatinas y nos dará un mayor alcance. También contaremos en ambas referencias con la protección IP45, que nos brinda una protección para el polvo y para la humedad, es decir, que podremos trotar bajo la lluvia sin ningún inconveniente o sudar si estamos haciendo ejercicio sin temor a que se nos dañen nuestros auriculares. Ahora se preguntarán ustedes, hasta acá va todo normal, ¿cuál es la diferencia entre ambas referencias? Bien, ahora vamos a mencionar las diferencias. Primero que todo vamos a la base de carga. En cuanto a los Tron Smart Air Plus, la base de carga es inalámbrica, es decir, se puede cargar tanto por cable como inalámbricamente. Esto es una ventaja si tenemos un cargador o un teléfono con carga inalámbrica, pues podemos aprovechar ese mismo cargador o esa misma base de carga. En el caso de los Tron Smart Air, pues su base solamente se podrá cargar por cable. Otra de las diferencias es el sensor de proximidad que cuenta con los Tron Smart Air Plus, que nos permitirá pausar la música cuando detecta que retiramos el auricular de nuestro oído. Con esto que ganamos que los auriculares ahorren mucho más batería y no se siga reproduciendo la música. Es decir, si nos retiramos por algún motivo el auricular, la música automáticamente entrará en pausa. Otra de las diferencias que podremos notar, tal vez la cámara no enfoque muy bien, no muestre muy bien la diferencia, pero sí es bien cierto que la base de los Tron Smart Air Plus es un poco mejor el acabado, tiene como un negro mate perlado, y la otra es negro mate normalito, entonces hay una leve diferencia. En cuanto al tiempo de reproducción, con los auriculares con ambas referencias podremos tener una reproducción continua de 5 horas y con las 3 cargas que podremos hacer con cada una de las bases, pues tendremos 20 horas de reproducción ininterrumpida.
Y por supuesto ambas bases cuentan con cierre magnético, lo cual nos garantizará que podemos conectar nuestros auriculares sin temor a que se desprendan por movimientos bruscos. Y en cuanto al ajuste y ergonomía, creo que son excelentes porque se acomodan bastante bien al oído con bastante facilidad. Podemos movernos, podremos hacer deporte sin temor a que se nos caigan. Y algo que destaco en estos auriculares es la calidad del sonido. Es decir, para esos oídos más exigentes que les gusta escuchar una buena calidad de audio, que les gusta escuchar todos los sonidos absolutamente, tanto graves como agudos, pues sin duda esta es una muy buena elección en cualquiera de las dos referencias. En cuanto a la funcionalidad de los táctiles, con un toque en el derecho subiremos volumen, un toque en el izquierdo bajaremos volumen, con doble toque pausaremos pista en ambos, y con 3 toques en cualquiera de los dos cambiaremos de estado, es decir, cancelación de ruido activa encendido, cancelación de ruido activa apagado y sonido ambiente. Pero no todo es color de rosa. Ya como es costumbre acá en el canal, hacemos pruebas de gaming para todo tipo de manos libres, y en este caso estos manos libres no son para gaming, para las personas que quieran jugar en su celular, porque va a haber una latencia considerable. Acá voy a hacer la prueba con Free Fire. Si ustedes se dan cuenta, ahora les voy a dejar el sonido ambiente. Cada vez que oprimo para disparar, pues la latencia es aproximadamente de medio segundo, lo cual en el gaming es bastante. Así es que no es recomendable que usemos estos manos libres para el gaming, sin decir que son malos, porque son unos muy buenos auriculares con un muy buen sonido. Y otro detalle que no queríamos dejar pasar es el hecho de que TronSmart tiene una aplicación propia para poder gestionar todas las referencias de sus manos libres, incluyendo los Air y los Air Plus. Con esto podremos hacer algunas personalizaciones, cambiar entre los diferentes estados y también modificar los ecualizadores a algunos ritmos ya preestablecidos, lo cual nos permitirá mejorar el sonido a nuestro gusto. Bueno, y finalmente no podíamos ir sin hablar del precio de estos auriculares. Los TronSmart Air normalitos cuestan alrededor de los $69 y los Air Plus están alrededor de los $99, es decir, $30 más por la funda, por la base de carga inalámbrica y por el tema del sensor de proximidad, que a mí personalmente me parece una pasada eso de que nos quitemos el auricular y se pause la música para ahorrar batería. Pero si para ustedes no es tan relevante eso y de pronto no contamos con una base de carga inalámbrica porque nuestro teléfono no es de carga inalámbrica, pues esta es una muy buena opción, porque básicamente lo que nos importa, que es el sonido, es exactamente lo mismo. Así es que en la descripción del video les voy a dejar los links para que ustedes entren y juzguen cuál de pronto es una muy buena elección para ustedes. Así es que recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá hay uno de los videos que YouTube les recomienda a ustedes del canal. Muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.